que está hoy por aquí. Venga para acá. Agendaldia.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaldia.net, la noticia en sus manos. Buenas tardes, mi nombre es John Rodríguez. Vengo a hablarles sobre la industria del café en el mundo y en Colombia. La producción mundial de café en la actualidad está repartida entre algunos países de Sudamérica, gran parte de Centroamérica, la India, Vietnam, que es muy fuerte, e Indonesia. Y donde nació, que es en Etiopía. El café es quizás uno de los productos que puede generar tantas sensaciones. Es quizás la bebida más consumida después del agua y una de las más comercializadas a nivel mundial. Partiendo de esta premisa, podemos decir o podemos pretender que la gente que comercializa café tiene mucho dinero, pero no es así. Lamentablemente, gran parte de las ganancias que produce el negocio del café quedan en las grandes torrefactoras. A medida que vaya adelantando la exposición, se van a dar cuenta más o menos qué hacen ciertos países para quedarse con gran parte de los dineros que mueve este negocio. El primer productor desde 1990 es Brasil. Se caracteriza por su café robusto, aunque en los últimos años se ha mejorado la producción de café arábigo en este país. Le sigue Vietnam, que desde hace 30 años superó a Colombia en producción de café. Tengamos en cuenta que Vietnam hace más de 40 o 50 años ni siquiera estaba en el mapeo de producción de café a nivel mundial, pero se concentraron, hicieron grandes esfuerzos y actualmente son el mayor productor de café, pero producen café robusto. Les voy a explicar más o menos los dos tipos de café que se comercializan a nivel general en todo el mundo. Existe el café robusto, que es rico en cafeína, y el café arábigo. El café robusto, los mayores productores son los dos países que les acabo de nombrar. Y Colombia, en la actualidad, a último año, a 2018, produjo casi 14 millones de sacos de café, los cuales casi el 90% se exportaron esta producción. Pero Colombia es el principal y el mayor productor de café arábigo, que es el más importante que se comercializa actualmente. De cuarto tenemos a Indonesia y demás los países restantes en la producción de café. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, los países centroamericanos han elevado su producción y la parte de India. El PIB. ¿Qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto. Es la suma de productos y servicios que genera un país actualmente, ¿sí? Generalmente en el periodo de un año. Pero calculamos el PIB mundial, que es la suma de todos los países durante un año, y actualmente está en 85 billones de dólares americanos. En el café se producen algo más de 200 mil millones de dólares anualmente, los cuales representan al PIB el 0,24% del PIB mundial. Es un número bastante significativo y, como les decía, creemos que de pronto mucha gente que comercializa café está tapada en dinero, pero la verdad es que quedan en otras manos. Países importadores de café. El principal importador de café es Estados Unidos, con más de 26 millones de sacos. Gran parte de sus importaciones quedan para consumo nacional, teniendo en cuenta que Estados Unidos representa para el PIB casi el 25% del PIB mundial. Entonces ahí queda concentrado gran parte de sus importaciones. Le sigue Alemania con 20 millones de sacos, teniendo en cuenta que Alemania es un país que está exportando más del 50% del café que está importando. Le sigue Francia con 6.5 millones de sacos, Italia con 10 millones de sacos. Acá pueden notar una diferencia en números, como podemos ver, pero el ranking no se mide por cantidad, sino por dinero que mueve cada una de estas importaciones, y es mucho más elevado el dinero que mueve Francia al que mueve Italia en estas importaciones. Y Holanda, que Holanda ha tenido un comportamiento muy alto en los últimos años.
Tengamos en cuenta que la población de Holanda es muy inferior a las anteriormente mencionadas, pero sus niveles de importaciones han subido un 8% en los últimos 5 años. Y acá un dato curioso, y sí, Colombia está importando café. Según el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, al año pasado Colombia importó 800.000 sacos de café. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, estamos exportando más del 90% de lo que estamos produciendo, pero el consumo interno está subiendo, a tal punto de que estamos consumiendo 1.8 millones de sacos anualmente de café, lo que nos está generando un déficit en el producto a nivel nacional, lo cual lo cubrimos con importaciones desde Brasil y desde Honduras. Países exportadores de café. Les voy a hacer una diferencia. Algunos de los países que les voy a nombrar son fuertes en exportaciones de café verde, no están procesados, únicamente se les trilló y se exportan. El principal exportador es Brasil, le sigue Indonesia y sí, Alemania. Como les decía, Alemania y Suiza están ubicadas grandes torrefactoras a nivel mundial que están exportando grandes cantidades de café y a un valor 10 veces más grande que el de Colombia. Como podemos ver, Colombia exportó al año pasado más de 12.5 millones de sacos. Y vean la diferencia con Suiza. 10 veces menos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí en Suiza está la gran multinacional Nestlé, que es café que están exportando a más de 130 países del mundo. Ellos nos compran el café, lo transforman y lo exportan valiendo 10 veces más. Claro está que ahí ingresan otro tipo de mercados, porque ellos están conquistando nuevos mercados y están acaparando más personas. Consumo de café a nivel mundial. Este consumo lo medimos a nivel per cápita. ¿Qué es el consumo a nivel per cápita? Es lo que consume un país en un año y se divide por la cantidad de habitantes del mismo. Como podemos ver en la gráfica, principalmente son unos países nórdicos de Europa, donde el principal consumidor o donde el que más consume es Finlandia, le sigue Noruega y Suecia, con estos volúmenes. Holanda, como les decía, es un país con mucho menos habitantes, está importando grandes cantidades y tiene muy buen consumo. Alemania e Italia. Italia es un país que es conocido mundialmente por su cultura barista y a pesar de esto ocupa un lugar muy por debajo de los países anteriormente mencionados. Pero claro está que el clima en los países nórdicos es muy diferente a una Italia o una Alemania. Netamente los países productores, el principal consumidor es Brasil, le sigue Colombia, como les decía anteriormente, con 1,8 millones de sacos, e Indonesia. Y Estados Unidos, a pesar de ser el mayor importador de producto, consume apenas 4.1 kilogramos de café. Acá hay algo que no está dentro de la gráfica, pero me gustaría nombrárselos. En los últimos años y quizás más adelante, el consumo de café en los países asiáticos va a ser muy alto. La apertura o la alianza que hizo una empresa como Coca-Cola con Starbucks está abriendo tiendas cada 15 días en China de una manera muy alta y el consumo de café se puede elevar en los próximos años. Y acá les voy a explicar proyecciones. Las tendencias tanto de consumo como de producción son al alza, pero están ligadas a que van a aumentar. Probablemente para el 2050 la producción de café y la demanda de café se vaya a duplicar, pero va a haber un lío y es lo que hablan muchas entidades y es la cuestión del clima. Si el clima sigue cambiando, las áreas de cultivo de café van a ser más reducidas, a tal punto que se tienen que casi triplicar lo que hay actualmente para cubrir la demanda de café. Les quiero acá dar una aclaración. El precio histórico del café se da a través de la bolsa de Nueva York, ¿sí? Para el año 82, la libra de café costaba $1.18. Actualmente, al año pasado, un promedio de apenas $1, superaba $1. Y acá hay una gran diferencia, pero acá es donde les voy a comentar lo que realmente me pareció interesante. La taza de café
promedio estaba a $1.10 y en la actualidad en países como Estados Unidos promedia los $3 y en algunos otros hasta $6 una taza de café, que son las que están disfrutando hoy. Los que sí les puedo asegurar es que a pesar de que el país está importando grandes cantidades de café, el café que están consumiendo hoy es 100% norte santanderiano. Ahora, ya que les di un panorama mundial de lo que se está moviendo actualmente, ahora vamos por Colombia. Como nos comentaban anteriormente, el café ingresó por norte de Santander para Colombia. Pero acá, como podemos observar en la tabla, el primer productor de café es el Huila. Le sigue Antioquia, Tolima, Cauca, es más que todo esta zona del país, que es denominada por la Federación la zona centro de producción de café. Y norte de Santander ocupa el 13º puesto, representando apenas el 2,5% de la producción nacional de café. Datos importantes. Actualmente tenemos algo más de 550.000 familias cafeteras que cultivan alrededor de 887.000 hectáreas de café, con una productividad promedio de 18,6 sacos por hectárea. Dícese un saco, es un saco de 60 kilos. Y esto representa al PIB el 0,7%. Pero si lo vamos por el lado estrictamente agrícola, el café es el producto más importante en el agro. Es el producto más exportado por parte del agro colombiano y que viene representando el 25% del PIB del agro para Colombia. Ahora, lo que les explicaba, Colombia tiene una gran ventaja por sobre muchos países. A nosotros nos favorece la variedad de climas, de altitudes y latitudes. Por ejemplo, las zonas cafeteras están definidas por zona norte, zona centro y zona sur. La zona sur, al estar más cerca de la línea ecuatorial, son cafés que se generan con un frío a no llegar a ser extremos y además con suelos volcánicos, los cuales favorecen y generan una taza con mayor acidez pero menos cuerpo. Ahora, la zona norte, que es donde nos compete a nosotros, parte de Santander y Antioquia, son cafés que tienen una característica particular. Estos cafés, de la mano de la federación y de todas las entidades que tiene la federación, generan una serie de estudios para que en esta zona, como reciben tantas horas de sol, puedan recibir una asesoría técnica por parte de la red de extensionistas de la federación para que sea más eficiente la producción. La característica principal del café que consumimos en esta zona del país es que son cafés que tienen un gran cuerpo pero poca acidez. Ahora, ¿dónde están los mayores productores? Están en la zona centro. Son cafés o son cultivos de cafés que están muy tecnificados. La gran mayoría son tecnificados. Y como pudimos ver en la gráfica anterior, suman casi el 85% de la producción del café de todo el país. Exportaciones. Acá podemos ver en la gráfica exportaciones desde el año 2000 hasta proyecciones del 2019. Para ser exportador actualmente en Colombia, específicamente de café, la federación tiene que uno registrarse ante la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Por qué? Ellos llevan un control de las exportaciones que se hacen en el país. Hay dos formas de exportar café en Colombia, que son en grandes cantidades y en pequeñas cantidades. Sí se pueden hacer exportaciones de pequeñas cantidades. No pueden superar más de 50 kilogramos estas exportaciones. La tendencia es al alza y se espera que para este año sea algo superior a la del año pasado. O sea, las exportaciones a nivel Colombia están superando los 2.700 millones de dólares anuales. ¿Recuerdan el dato del principio? El café mueve más de 200.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto viene representando? Ni siquiera el 1% de lo que se mueve en el año. Y somos el mayor ofertante de café árabe. Ya pueden notar dónde está quedando la gran parte del dinero. Proyecciones de producción de café en Colombia. Para el año cafetero en curso, que acaba de empezar, corríjame, doctor Ricardo, si estoy equivocado, empezó en julio de este año, en octubre. Ok. Se espera una producción de más de 14 millones de sacos.
pero para el 2025 se espera que superen los 18 millones de sacos. Esto es un esfuerzo grande que hace la Federación Nacional de Cafeteros, porque ellos tienen una red de extensionistas que le llegan al caficultor, que buscan la forma de mejorar estos cultivos. Ellos manejan un programa de más agronomía, mayor productividad. Si usted produce más, gana más. Y también le apuestan a la calidad. Los precios de los cafés colombianos tienen un valor superior en el mercado internacional al de muchos otros países. Que estoy por aquí. Venga para acá. Agendaldia.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaldia.net, la noticia en sus manos.